Baruch haba Bechen Yahuwah Am Yisrael. Le saluda el Moré Abiyahu Ben Yisrael. Quiero compartir con ustedes el día de hoy una enseñanza titulada Evangelio o Besorá. ¿Cuál es la diferencia de estas dos palabras? Que muchas veces hemos escuchado la palabra evangelio y que traducido en el hebreo original la palabra es Besorá. ¿Cuál es la diferencia de estas dos palabras? ¿Qué encontramos? ¿Por qué razón nosotros tenemos que aprender la verdadera definición sobre la palabra Besorá? Vamos a descubrir el día de hoy cuál es el significado de la palabra Besorá y cuál es el significado de la palabra evangelio. Durante muchos años, cada uno de nosotros hemos crecido aprendiendo esta palabra evangelio y también hemos aprendido algunas definiciones, pero el día de hoy vamos a descubrir exactamente cuál es su definición y qué importancia tiene que ver para nosotros, el Am Yisrael, aquellos que estamos regresando a nuestras raíces, al Torah de Yahuwah, que estamos regresando en Aliyat Teshuvah, en arrepentimiento, con dolor, al Torah. Claramente el Sefer de Yirmiyahu nos dice que nosotros tenemos que mirar las sendas antiguas y tenemos que imitar, extraer de lo más profundo del conocimiento que la misma palabra de Yahuwah trae para revelarnos a cada uno de nosotros. Yo quiero que ustedes me acompañen con su escritura, la escritura que ustedes tienen en su casa. Vamos a aprender a escudriñar el Torah de Yahuwah. Acompáñenme por favor a Matillahu, libro de Mateo, capítulo 4:23. Y recorría Yahushua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la Besorá del Malhut, del reino, y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo de Israel. Aquí voy a hacer una pregunta. ¿Qué hacía Yahushua HaMashiach en las sinagogas? Y la respuesta es la siguiente: anunciando la Besorá del reino, anunciando la buena nueva. La palabra Besorá es buena nueva o la noticia del reino, del Malhut, sanando toda enfermedad, toda dolencia del pueblo en el reino del Shamá, en el reino del trono. Esto es lo que venía haciendo Yahushua HaMashiach en las sinagogas. Se ha acercado, que esto es lo que él dice en el Torah de Yahuwah, en cada uno de los Besorot, que son los evangelios como comúnmente lo conocemos o se tradujo. Dice: se ha acercado, arrepiéntanse y crean en la Besorá, en la buena nueva, la buena noticia. Yahushua HaMashiach hablaba en las sinagogas. Ellos podían comprender perfectamente el significado de la palabra Besorá. De lo contrario, crearía una confusión. ¿Cómo puede uno pedirle a alguien si no tiene uno la idea o comprende exactamente su significado o exactamente su contenido? No hubo un tema más popular en los labios de nuestro Mariyá Yahushua que el reino de Yahuwah. En todo momento vemos en las Besorot o en los evangelios cómo él hablaba en cada parábola y cada vez que él ministraba a los talmidim, a los discípulos y al pueblo de Israel, y les hablaba del reino. No hablaba de filosofías hechas por hombres. Tenía dos temas centrales, dos temas principales que Yahushua puso su ministerio hablando en estos 3 años y medio. El primero era
el Malhut de Yahuwah, el reino de Yahuwah, y el segundo tema que él hablaba era sobre la economía, sobre el dinero, sobre las riquezas, sobre los bienes que cada persona o cada individuo poseía. Este mensaje que se tradujo o se proclamó al pueblo esparcido de entre las naciones como evangelio, que es la palabra que hoy conocemos y que fue bien conocido su significado por la audiencia israelita que se encontraba esparcida entre las naciones. Para un cristiano en este tiempo, la palabra evangelio significa otra interpretación muy diferente, y si nosotros o muchos de los que la audiencia de la cual nos encontramos en este momento, mucha de la audiencia de la cual estamos escuchando esta enseñanza, conocemos perfectamente de lo que les voy a decir o de lo que les voy a hablar. Si nosotros le preguntáramos a un cristiano, a una persona que conoce la palabra, la definición evangelio, ¿en qué consiste el evangelio? Seguramente la respuesta, o la más común, la más típica de entre todas, es esta. Si usted le pregunta, ¿cuál es la definición o la palabra o qué entiendes por el evangelio? Esta sería seguramente una de estas definiciones. Primero, que Jesús vino y murió por mis pecados, resucitó de entre los muertos, y si le pedimos a Jesús que entre en nuestro corazón, podremos tener la confianza de que al morir iremos al cielo para estar con Él para siempre. Ahora, esta es una pregunta que quiero hacerles. ¿Es cierto esta definición de evangelio? ¿Esta es la definición que usted conoce como evangelio? ¿O antes de conocer las raíces hebreas, o usted que está comenzando a caminar, usted conocía este concepto? Quiero volver a repetirlo. Si usted pregunta a un cristiano, a una persona que conoce la definición de evangelio, seguramente le va a dar esta definición. Y yo lo comento con usted porque exactamente esto es lo que yo creía, lo que yo proclamaba, lo que a mí me habían enseñado y lo que yo había leído y entendía. Esta es esta definición: que Jesús vino y murió por mis pecados y resucitó de entre los muertos. Y si le pedimos a Jesús que entre en nuestro corazón o en nuestros corazones, podremos tener o tendremos la confianza de que al morir iremos al cielo para estar con Él para siempre. Aquí tenemos una situación que cuando Yahushua estaba proclamando que creyeran en la Besorá, Él aún no había muerto. Podemos verlo exactamente en el pasaje que acabamos de leer, en el primero, Mateo 4:23, donde nos dice que Él recorría toda la Galilea, todo el territorio, toda la región, todo el país, todo el territorio que era Eretz, la tierra de Israel, y que Él enseñaba precisamente en las sinagogas, proclamando la Besorá del reino, la buena nueva, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Esto es, que Él ya estaba proclamando la Besorá cuando Él estaba comenzando su ministerio. En otras palabras, si nosotros comprendiéramos que ese significado de la palabra Besorá, si está relacionado con la muerte y resurrección, y que nosotros creyéramos en nuestro corazón al recibirlo, como muchas veces proclamábamos, como dice el libro de Revelación, capítulo 3:20, es un verso muy
tocado precisamente sobre esta proclamación de evangelio, sobre todo en el terreno de cristianismo o en el ambiente del cristianismo, es uno de los versos muy proclamados, muy hablados. Cuando dice, he aquí, Revelación 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto es uno de los versos que es proclamado exactamente para anunciar o para convencer que Yahushua HaMashiach, o en este caso que Jesús, quiere venir a nuestro corazón y habitar dentro de nosotros. Eso es lo que se proclama como evangelio. El tema de la muerte se hizo más bien cuando Yahushua HaMashiach hablaba sobre su muerte. Él lo hacía, no lo hizo públicamente con todos los 12 talmidim, los 12 discípulos, y mucho menos lo hizo con todo el pueblo abiertamente, sino más bien él lo hizo de una manera privada, con un grupo, el grupo íntimo que él tenía y que lo seguía. Este era un secreto, no era algo que se tenía que proclamar a grande voz, sino era un secreto. Y él precisamente les decía que él iba a morir, pero que iba a ser levantado, que iba a ser resucitado. Aún así, ellos no lo entendían, no lo comprendían, hasta que sucedieron los hechos. Entonces se les abrieron los ojos. Yahushua había pedido al pueblo israelita, a sus compatriotas que eran Yahudí, hebreos, que creyeran en la Besorá, y que ya era hora de que esta palabra, esta profecía se estaba cumpliendo precisamente en la persona de Yahushua HaMashiach, mucho antes de su muerte y de que fuera él levantado de entre los muertos. Los pueblos israelitas asentados en aquellos días, en aquella época, quienes conocían el significado de reino de Yahuwah, nunca habían relacionado el reino con ser salvos, mucho menos con el significado de que al morir me voy a ir al cielo. Nunca habían relacionado recibir a Jesús en su corazón para tener asegurado el acceso al cielo. Y todas estas cosas que se enseñan precisamente dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias cristianas, esto no fue enseñado por Yahushua, no fue enseñado por los profetas, tampoco fue enseñado por los talmidim, los discípulos, tampoco fue enseñado en el primer siglo en que esta Besorá o esta enseñanza se tenía que proclamar. Sobre todo si nosotros vemos en las cartas y en los escritos de Rabino Shaul, Rab Shaul, esto no era enseñado. Todo esto vino a traer un significado, aunque la palabra evangelio existía mucho antes de que viniera Yahushua HaMashiach, mucho antes de que naciera. Esto se proclamaba precisamente, era un lenguaje que entendían perfectamente los romanos. Y más adelante vamos a entender por qué ellos comprendían esta palabra de evangelio y por qué sustituyeron al hacer la traducción de la palabra Besorá a la palabra evangelio. Entre comillas, o pudiera decirse que se parecen, pero su significado, su trasfondo es muy diferente. En los días de Yahushua tenía un significado muy diferente al que precisamente los teólogos del mundo cristiano, varios siglos después, ellos dieron este término y este significado. El término evangelio nunca salió de los labios de Yahushua. La razón es porque el término evangelio no es una palabra hebrea, sino la palabra evangelio es una palabra griega. Quiero compartir exactamente con ustedes esta palabra evangelio
En una definición que la tomé de Wikipedia, si usted busca en su computadora, en su ordenador, esta palabra evangelio, va a encontrar exactamente esta definición. Evangelio, esto es una definición de Wikipedia. Evangelio, de latín, evangelius, y del griego, evangelion, que significa buena noticia, propiamente de las palabras bien y evangelio, mensaje. Es la narración de la vida y las palabras de Jesús. Esto es lo que nos dice una definición de Wikipedia. Es decir, la buena nueva del cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham, Isaac y Jacob, de que redimiría a su descendencia del pecado por medio de la muerte de su Hijo unigénito, Jesucristo, quien moriría en expiación por el pecado de toda la humanidad y resucitaría al tercer día para dar arrepentimiento y perdón de los pecados a todo aquel que cree en él. David profetizó que Jesús resucitaría al tercer día sin ver corrupción. David murió y su cuerpo vio corrupción, y su tumba está en el monte Sión. Pero Jesús resucitó al tercer día, cumpliendo la profecía de resurrección, y su tumba está vacía, y es conocida como el Santo Sepulcro. Este es el Evangelio que predican los primeros discípulos de Jesús. En un sentido más general, el término evangelio puede referirse a los evangelios, que son escritos de los primeros cristianos que recogen las primigenias predicaciones de los discípulos de Jesús de Nazaret, siendo el núcleo central de su mensaje la muerte y resurrección de Jesús. Son 4 los evangelios contenidos en el Nuevo Testamento de la Biblia cristiana, llamados evangelios canónicos, reconocidos como parte de la revelación por las diferentes confesiones cristianas. Son conocidos con el nombre de sus autores: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Evangelio es el relato de vida y enseñanza de Jesús. También habla del amor de Dios que muestra a la humanidad mandando a su Hijo Jesucristo a redimir al mundo. Es así que muere por nuestros pecados, es sepultado y al tercer día resucita de entre los muertos conforme él mismo lo había predicho. Se aparece a sus 12 apóstoles, además de otras personas, durante 40 días. Con su muerte se restauran los lazos de amor quebrantados desde la desobediencia de los primeros padres y se abren las puertas del cielo que hasta este momento se encontraban cerradas en beneficio de todos aquellos que sigan su palabra. Esto es el amor de Dios por todas las cosas y el amor al prójimo como a sí mismo. En total, la expresión evangelio es usada en 76 ocasiones en el Nuevo Testamento. Es significativo que 70 de ellas tengan lugar en las cartas de Pablo y que no exista ninguna mención del término en el Evangelio de Juan y en el Evangelio de Lucas, aunque sí aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles atribuidos a Lucas, el número de cada uno de ellos en los evangelios. Se ha especulado sobre las comunidades cristianas helenísticas adoptaron el término evangelio a partir del culto al emperador. Existe en Priene una inscripción fechada en el año 9 antes de nuestra era, en que aparece esta palabra con un sentido muy similar al que después le darían los cristianos. En cualquier caso, la palabra había sido frecuentemente utilizada en la literatura anterior en lengua griega.
incluyendo la primera traducción de la Biblia a este idioma, conocida como la Biblia de los 70. Esta es una definición que nos habla precisamente Wikipedia sobre la definición de evangelio. Y es lo que nosotros acabamos de decir sobre la creencia o el simbolismo o significado que muchos de los cristianos creen que esto es evangelio. Qué importante es conocer verdaderamente la raíz de las palabras. Ustedes saben y podemos darnos cuenta exactamente que Jesús y Yahushua HaMashiach, entonces, hablando de este mismo tema, son entonces dos palabras o dos personas diferentes. ¿Por qué estamos hablando de dos personas diferentes? Una, porque Yahushua, que es el nombre hebreo, el original en hebreo que aparece en la escritura hebrea, él hablaba precisamente a los hebreos, a los israelitas, al pueblo judío, al pueblo hebreo. Y vemos por otro lado la persona de Jesús en los evangelios, en las Biblias cristianas o Biblias que nosotros tenemos en nuestra casa, que está hablando de otro personaje totalmente diferente. No es un Jesús judío o hebreo o israelita, sino es un Jesús romano, un Jesús griego. Esta es la diferencia, y ya no es tanto por el nombre, si sea Jesús o Yahushua, sino es la interpretación exactamente de estas palabras, el significado y su raíz, la profundidad de la raíz que significa, y que cada uno de los israelitas hebreos conocen el significado de la palabra Besorá. Si conociendo este significado nosotros le dijéramos precisamente a una persona que no conoce su significado, pero le dijéramos que la palabra Besorá significa algo muy diferente a evangelio, no lo podría comprender. Tendría que tener precisamente esta enseñanza para entender el significado de la palabra evangelio y el significado de la palabra Besorá. La palabra evangelio la conocen perfectamente. Sabemos su significado y lo que quiere decir y hasta dónde hemos llegado a interpretar esta palabra. Dicho de otra manera, la palabra evangelio está siendo traducido un término hebreo que fue muy bien conocido por los habitantes de Jerusalén en los días de Yahushua. Asimismo, Yahushua les pide que crean en esto porque el tiempo ha llegado para su cumplimiento. Y si esta declaración debió haber sido una promesa previa que ellos estaban esperando que llegara, ha llegado el tiempo para que se cumpla. Por tanto, crean, son las palabras de Marya Yahushua HaMashiach. Tengan confianza, obediente en esto que se tradujo años después como la palabra evangelio. ¿Qué es esto que acaba de pedirles Yahushua? Que crean. ¿O a qué se estaba refiriendo? Crean en esta palabra. Si nosotros analizamos precisamente en el ambiente, en la época en que Yahushua HaMashiach nació, creció, se desenvolvió en su entorno, cuando él había nacido en Belén, ya había un rey, el rey Herodes, que incluso cuando vinieron los sabios de Oriente, ellos dijeron: hemos venido porque hemos visto su estrella y queremos saber en dónde ha de nacer el Mesías, el Mochía. Entonces Herodes les da la indicación, les habla a los rabinos y les pregunta cuál es el lugar donde habría de nacer. Cuando despide a estos sabios, a esta caravana que venían precisamente de Oriente, los despiden y les dice: cuando se vayan o después
me avisan para que yo mismo vaya a adorarlo, vaya a servir al rey de los judíos. Entonces ya existía un ambiente romano, ya existía un imperio que estaba gobernando sobre la tierra de Israel, y este era precisamente Roma. Y hablando de Augusto César, el imperio, el poder del imperio que se encontraba legitimado religiosamente, había una teología imperial que sostenía la naturaleza divina de quien detentaba el poder. ¿Cuál era ese imperio del cual estamos hablando? Roma. ¿Cuál era su emperador? César Augusto, que conocido Tiberius Caesar Divi Auguste Filius Augustus. Esta es la traducción que debería de ser, o que es, Tiberio Augusto César, hijo del divino Augusto. Esto es cultura general, historia que nosotros encontramos, literatura a la mano. Esto no es, como ustedes saben, esto no es algo privado, sino ustedes encuentran exactamente esta información. Como ya les decía, en el tiempo que nació Yahushua HaMashiach, en el tiempo que él desarrolló su ministerio durante 3 años y medio, el imperio romano estaba integrado, estaba gobernando todo lo que era la tierra de Israel. Ellos no podían tener autoridad, el pueblo de Israel, los Kohanim, ellos no tenían autoridad ni siquiera para ejercer completamente sus leyes, sus juicios, sino esto era absorbido precisamente por los gobernantes de Roma que estaban en ese tiempo. El título de Augusto que recibía tenía carácter divino. Esto es lo que nos dice esta palabra. Definitivamente, Evangelion era el término técnico para las novedades de victoria, o sea, para el anuncio de las nuevas victorias de las tropas imperiales romanas. La divinidad del emperador o da a Evangelion su significado y poder, porque el emperador es más que un nombre común. Sus ordenanzas son mensajes de espada y sus órdenes son escritos sagrados. Él proclama el evangelio mediante su aparición. El primer evangelio es la noticia de su nacimiento, de modo que el evangelio de Jesús, de la religión romana, que se inició en el año 325 después de Cristo, se encuentra en el centro de la política imperial. Aún 300 años después, el imperio romano seguía gobernando la tierra de Israel. La palabra evangelio era tanto la noticia del nacimiento de un nuevo emperador como de las victorias que las tropas imperiales habían obtenido sobre el enemigo, saqueando, destruyendo pueblos, violando y masacrando gente inocente. Formaban parte de la ideología imperial. La palabra Besorá encierra un extraordinario concepto de principios, conceptos y promesas que eran muy bien conocidos en los días de Yahushua y que era objeto de discusión de las diferentes escuelas rabínicas del momento. La palabra Besorá apunta a una cadena ininterrumpida de tradiciones sobre el tema particular anunciado por Moshe Rabbeinu a los hijos de Israel. Antes de la proclamación, la anunciación de los 10 Misbot, escrito en las 2 tablas de piedra, dadas a Moshe Rabbeinu al pie del monte Sinaí, Yahuwah hace una promesa a los hijos de Israel que viene siendo la verdadera Besorá, o la definición que
quiere decir Besorá. Y precisamente acompáñeme a leer el libro de Shemot, Éxodo 19:6, de lo cual he estado en estas últimas enseñanzas, en las anteriores que hemos visto, les he estado compartiendo sobre este verso en particular, sobre este pasú, y hoy lo vamos a ver precisamente a detalle. Shemot 19:6. Ustedes serán para mí un reino de Kohanim, un malhut de Kohanim, representantes, una nación Kadosh apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Esto tiene que anunciarse, lo estaba anunciando primeramente Yahuwah al pueblo de Israel. Dice que ustedes serán para mí. ¿Quién está diciendo? Yahuwah le está diciendo al pueblo, ustedes van a ser para mí un reino de Kohanim, de representantes. Una nación Kadosh, la palabra Kadosh quiere decir apartado, separado para él. Y aquí viene la encomienda. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. ¿A quién tiene que ser anunciado? A los hijos de Israel. Exactamente. ¿Cuál es o qué es lo que tiene que ser anunciado? Que acerca del reino de representantes de Kohanim y una nación apartada. Esto es lo que tiene que ser proclamado a partir de que el pueblo de Israel se encontraba en el desierto y antes de ser entregado el Torá, los 10 mandamientos, al pie del monte Sinaí, Yahuwah les da esta instrucción. Ustedes serán para mí un reino de representantes, de Kohanim. Una nación Kadosh apartada, separados para mí, para él, para Yahuwah, para nuestro Creador. Y estas palabras las tienen que hablar a los hijos de Israel. Quiere decir que esto tenía que ir de boca en boca, de generación en generación, de profeta en profeta, tenía que ser anunciado hasta que llegara el tiempo de esa proclamación de ese reino. Moshe Rabbeinu tomó sobre sus hombres la noble tarea de enseñar y darnos todas las instrucciones y preceptos de Yahuwah, que nos llevará a cumplir esta meta y este propósito en la persona de Yahushua. Y precisamente que Yahuwah nos ha dado a través de su palabra para llevarlo y anunciarlo de generación en generación. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué hablarnos de un reino de Kohanim y de representantes? Y la palabra Kohanim, para algunas personas que no saben su significado, lo voy a decir solamente una vez, no lo voy a repetir más veces. ¿Por qué nosotros tenemos que ser representantes? La palabra Kohanim o Kohen es la palabra en singular, Kohen, que muchos lo tradujeron como sacerdote y Kohanim como sacerdotes. Resulta que la palabra sacerdote no es más que la definición de un cerdo grandote. Este mismo significado de sacerdote se utiliza en diferentes culturas, en diferentes pueblos, que precisamente utilizan este sacerdote para ser su intercesor o su intermediario a través de estos ídolos, de estas imágenes, de idolatría, de todo eso. Por esa razón nosotros no podemos llamar a los representantes de Yahuwah como sacerdotes. Tienen un nombre específico que es Kohen para uno y Kohanim para muchos. La palabra para traducirla correctamente es representante. Mamlejet, vamos a ver esta palabra, Mamlejet, con el Strong H 4467, habla acerca de reino, de reinos, real, soberanía, dominio y reinar. La palabra Kohanim, con el Strong H 3548, nos habla de príncipes, representantes, levitas, principales. Entonces,
es correcta la traducción representantes. ¿De dónde vienen estas dos palabras que acabamos de leer? De Mamgelet y Kohanim. Cuando leemos este libro, Shemot 19:6, este pasuk, en hebreo lo leemos de esta manera: Beatem, Tiheyuli, Mamlechet, aquí está nuestra palabra, la palabra que estamos buscando, que es el reino, Kohanim, un reino de Kohanim. Begoy Kadosh ele Hadebarim Asher Tedaber el Benei Israel. Esto es lo que traduce en hebreo. Estas instrucciones y preceptos deberían de pasarse de generación en generación, y esa transición de esta promesa de un reino, precisamente de Kohanim, constituye la raíz la misma del término Besorá, que se tradujo luego al griego como evangelio. La Besorá incluye todo lo que Yahuwah enseñó a Moshe Rabbeinu para llevar al Am Yisrael a ser un reino de Kohanim, único en toda la tierra, que la conlleve a lo que la Besorá consiste en un término, y esto es precisamente de lo que acabamos de leer en Shemot, de un término monárquico y político, además de ser un término, digamos de esta manera, religioso. La palabra Besorá nos habla de un término monárquico, de un rey. Esto es a lo que se refiere, de que nos habla de este rey que gobernará exactamente a Israel y que establecerá el dominio por parte de Yahuwah finalmente aquí en esta tierra. Y esto es la importancia y relevancia de por qué tenía que llegar precisamente hasta la época en Yahushua. ¿Por qué razón? Porque Él es el Mochía. La palabra Mochía traduce ungido de Yahuwah. La palabra Machía traduce ungido con aceite. Son dos palabras diferentes, pero pueden utilizarse específicamente para Yahushua. A los reyes los ungía un Kohanim o un Kohen, los ungía con aceite y eran Machía. Y a Yahushua Mochía, que es un poco diferente, Mochía es ungido de Yahuwah. ¿Por qué razón ungido de Yahuwah? Porque este Mesías o este Mochía no lo escogió el hombre, no lo puso el hombre, no fue levantado, no es de naturaleza humana, sino esto fue precisamente en el Shamaim, en el trono. Yahuwah escoge a Yahushua para que él sea su ungido, su Mochía, ungido de Yahuwah. Lo manda a la tierra a través de él, que nace de una mujer, de una virgen llamada Miriam, es puesta en una familia con Joseph, su esposo, Miriam, su mamá, tiene fraternos, tiene familia, y él se proclama como Mochía. Entonces, cuando él empieza a hablar en las sinagogas, en las congregaciones, él dice: este tiempo ha llegado. El tiempo que habían hablado desde el tiempo de Moshe Rabbeinu se está cumpliendo el día de hoy. Quiere decir que él se tendría que levantar como un guerrero, un proclamador de esa Besorá, proclamar a guerra, desterrar a los romanos y entonces establecer su reino. Pero antes de hacer todo eso, él tenía que tener un trabajo, precisamente el rescate de las tribus, de las 10 tribus de las naciones de Efraín, que también es conocido como la casa de Efraín, de Israel, que son las 10 tribus que se encuentran esparcidas alrededor de la tierra, alrededor del mundo, entre las naciones paganas. Posteriormente, ya él hizo esta proclamación, se dio a revelar como Yahushua el Mochía, pero él va a venir muy pronto. Estemos pendientes porque está muy próxima ya su venida. Y esto es lo que consiste precisamente la Besorá. Los hijos de Israel
recibieron esta promesa monárquica que un descendiente de David, del Melech David, vendría y se sentaría en el trono y así de esta manera establecer su reino prometido a Israel. ¿Cómo pasó esta promesa de generación en generación? ¿Por qué precisamente en los tiempos de Yahushua dice, el tiempo se ha cumplido, crean en la Besorá? Precisamente Rab Shaul advierte y alerta a los que están en este momento regresando a las raíces hebreas que sucedería, ¿qué es lo que va a suceder más adelante? Vamos a leer 2 de Timoteo 4:3. El tiempo llegará cuando no guardarán enseñanza sana, sino que detrás de sus propias pasiones y creencias, que quiere decir concupiscencias, pecado desenfrenado, añadirán para sí sus mismos maestros para cosquillear los oídos. Apartarán sus oídos del Torah Emed y se volverán a las fábulas para escuchar a ti mismo en todas las cosas. Aguanta aflicciones, haz el trabajo de un proclamador. Aquí le está hablando Rab Shaul a Timoteo. Haz el trabajo de un proclamador, cumple tu servicio, tu abodá. 2 de Corintios 11:4. Porque si alguien viene y proclama otro Yahushua, a quien no hemos proclamado, o reciben un rúa diferente que no han recibido, o aceptan una besorá distinto que no han aceptado, bien lo tolerarán. Mateo 24:4. Y respondiendo Yahushua les dijo, observen que nadie los engañe. Estas son las mismas palabras de Yahushua. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mochía, y a muchos se engañarán. 24:23. Entonces, si alguno les dice, observen, aquí está el Mochía, u observen, allá está, no le crean, porque se levantarán Mochía falsos y profetas falsos, y mostrarán grandes señales y maravillas, tanto que si fuera posible ellos engañarán a los mismos elegidos y escogidos. He aquí, yo les he dicho antes de que ocurra, así que si les dicen observen, él está en el desierto, no salgan, o él está en los aposentos secretos, no le crean. Cuando Rab Shaul asistía a las Kehilot, a las congregaciones que posteriormente cambiaron precisamente la palabra Kehilot y le pusieron iglesias. La palabra correcta que tiene que ser es Kehilot, congregaciones. Había personas judías o yahudí o israelitas y había no judías. ¿Por qué se les llama judías o yahudí en esa época? Porque la casa de Efraín ya no se encontraba precisamente en la tierra de Israel. Ellos ya habían sido deportados a las naciones. Y estas personas que precisamente eran judías y había no judías llamadas o que se les denominaba prosélitos y también recibían otro nombre como temerosos del Creador. Estos son los términos que utilizan, que comenzaban a reunirse y a estudiar Torah. No existían en ese tiempo los cristianos, ya que esto existió en el año 300 y pico de años, cuando se estableció como un dogma universal, edicto dado por Constantino. Claro que después del concilio de Nicea, en el 19 de junio del año 325 de nuestra era, en donde se establece por medio del Imperio Romano la promulgación de única doctrina a todo su imperio. Aunque los romanos adoraban y practicaban doctrinas paganas, en donde el crismo, de ahí es de donde viene precisamente esta palabra de cristiano, el crismo, si usted busca,
Yo le invito a que usted busque en su ordenador la palabra crismo, qué es y su significado. Eso ya existía mucho antes de que viniera Yahushua o de que viniera Jesús. Esto ya existía. ¿Y cuál es su significado? Usted, le voy a dejar esta tarea que usted lo investigue. Era su representación, el crismo era su representación hacia la adoración al sol. Eso sí existía incluso desde la época de los babilónicos, transmitidas a los demás pueblos, que después construirían sus imperios. Al formalizar la única doctrina universal y dominio, cambiaron el Torá y manuscritos hebreos originales a idiomas sucios como el griego, latín y sucesivamente hasta nuestros días. ¿Por qué hoy día hay una gran separación entre una institución y la otra? Entre Yahudí y cristianos. ¿Qué hay en común? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? ¿Hasta dónde las tribus esparcidas de la casa de Israel o la casa de Efraín serían alcanzadas? Muchos Yahudí en su persecución se tuvieron que volver católicos cristianos, que hoy en día están comenzando a salir y a reconocer a su verdadero creador, el creador de Israel. ¿Quién es o quién nos hace sentir que estamos regresando o nos hace ser en nuestra vida que nosotros no pertenecemos a esta comunidad, a estos pueblos que están entre las naciones? ¿Quién nos hace en nuestro interior? ¿Quién nos hace? ¿Quién nos revela? La Ruach HaKodesh. Ella está haciendo precisamente este reconocimiento y llamándonos de entre las naciones, pero esto tendríamos que hablarlo en otro tema sobre el llamado de las naciones, las 12 tribus, las 10 tribus de Efraín que se encuentran entre las naciones. Por lo tanto, la palabra evangelio, que Yahuwah nunca pronunció y nunca proclamó y tampoco autorizó transmitir a las nuevas generaciones, no es y no corresponde lo que hoy se enseña y se proclama como evangelio. Y esto crea en nosotros un redescubrir dado exactamente por la Ruach HaKodesh, el verdadero concepto de la palabra Besorá. Volvamos a ver lo escrito por Moshe, dada la instrucción por medio de Yahuwah. Shemot 19:6, que es el que acabamos de ver. Ustedes serán para mí un reino, un malhut de Kohanim, de representantes, una nación Kadosh apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. La promesa que recibió el Am Yisrael, el pueblo de Israel, que se encontraba en el desierto en ese momento, y que viene de la descendencia o del linaje que vendría a establecer un reino de Yahuwah. Dado esta promesa primeramente a Avinu Abraham, a nuestro padre Abraham. Bereshit 17:6. De ti saldrán Melechim, reyes. Avinu Jacob, Bereshit 35:11. Reyes saldrán de tus lomos. Más adelante también es transmitido a Yahudá. Jacob, al bendecir a sus hijos y al dar esta bendición a Yahudá, en Bereshit 49:10 dice: el cetro no se apartará de Yahudá, ni regidor de sus lomos, hasta que venga Shiloh. ¿Quién es Shiloh? Yahushua HaMashiach. A él se unirán todas las naciones. La pregunta es, después de la muerte del profeta Yirmiyahu y de la deportación del Am Yisrael a Babilonia, ¿quién en ese momento ostentaba el liderazgo? ¿Quién era rey? ¿Dónde estaba el cetro? Estas son preguntas que debemos hacernos. Después de la salida del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto, y transcurriendo todo este lapso de tiempo
hasta la construcción del Beit HaMikdash por las manos del rey Salomón, y la destrucción de este templo del rey Salomón, que precisamente cayó en las manos del profeta Yirmiyahu, y él fue uno de los últimos que estuvo presente, un testigo ocular de la destrucción de este templo. Estas son las preguntas que debemos hacernos después de la muerte del profeta Yirmiyahu y de la deportación del pueblo de Israel, de los Yahudí y de los efraimitas israelitas a Babilonia. ¿Quién ostentaba el liderazgo de Melec, de rey? ¿Dónde se encontraba el cetro? Veamos los versos que hace referencia en Bereshit, y yo le invito a que usted abra exactamente, que le pida a la Ruach HaKodesh que abra su entendimiento, que abra su corazón, que le permita abrir sus ojos de su corazón, sus ojos de su mente, para que usted pueda comprender en dónde está dada esta palabra, en dónde está escondido exactamente a la luz de la Escritura y no lo podíamos ver. Bereshit 49:11. Habíamos leído sobre la bendición que estaba derramando Jacob antes de morir en tierra de Egipto, y estaba dando una bendición para sus hijos. Y esta bendición para Yahudá, lo vemos aquí en 49:11, atado a la vid su asno, y el potro del asno a la vid escogida. Él lava sus ropas en vino, sus mantos en sangre de uvas, sus ojos más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. ¿En dónde estaba atado el burro y junto a su pollino? Usted recuerda exactamente, si usted ha visto las enseñanzas que hemos estado compartiendo sobre el arca del pacto, el Aarón Edut, usted va a reconocer exactamente estas palabras y va a saber responder que estaba el pollino y su mamá, estaba el burro y el pollino atados a un árbol que después se convertiría en esa vara de almendro, y que en ese mismo árbol sería colgado Yahushua HaMashiach. Yo le invito a que usted vea esa enseñanza. A un árbol que Eliyahu desenterró y lo convirtió en el madero de ejecución. Este mismo árbol es la vara de Aarón de almendro que reverdeció y sacó el profeta Yirmiyahu, Jeremías, para enterrarlo, y lo regaba junto con sus talmidim, Baruch y Abimelech. Vea la enseñanza específica en el video 46, los videos que yo tengo. Ahí hablo específicamente sobre esta enseñanza para que usted comprenda exactamente a lo que me refiero. Libro de Zacarías 9:9 dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Yarushalayim. He aquí tu Melec, tu rey, viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Mateo 21:5. Usted puede leerlo. Vemos también Bereshit 49:11, la segunda parte. Vamos a tratar de revelar qué es lo que quiere decirnos. Dice: él lava sus ropas en vino. Aquí nos está hablando de la primera venida del Mochía, de Yahushua HaMashiach. Cuando murió, vino a redimir a la casa de Efraín, que se encuentra exactamente adorando a Elohim, a dioses paganos, y se encuentra entre las naciones. Este mismo verso, la parte C, la tercera parte, su talit en sangre de uvas. Esto nos habla de la segunda venida de Yahushua HaMashiach. Revelación 19:13, Revelación 7:14 dice: y yo le respondí, Marya mío, maestro mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras, y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahí está este mismo pasuk en el libro de Bereshit, en dos pasajes hablándonos de dos eventos que son diferentes.
y dos eventos que uno está distante del otro. Números 24:17. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. ¿De quién está hablando? Del Mochía. Yeshayahu 11:4. Sino que juzgará al pobre con sedacá, con justicia, y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Salmo 45:6. Tu trono, oh Yahuwah, es perpetuo y para siempre. Cetro de equidad es el centro de tu reino. Aquí está todos estos pasukim. Habla acerca del reino. Zacarías 10:11. Pasaron por el mar de la angustia y él herirá las olas en el mar y se secarán todas las profundidades del Nilo y será abatido el orgullo de Asiria y apartado el cetro de Egipto. Salmo 67. Mío es Gilad, mío es Manashe, Efraín es el yelmo de mi cabeza, Yahudá es mi cetro. La promesa fue pasando de generación en generación, pero lejos de ver cumplida, los hijos de Israel fueron confrontados generación tras generación por otros reinos y otros reyes y otras monarquías que lejos de establecer a Israel como una nación monárquica, el reino de Kohanim lo que hacía era todo lo contrario, subyugar a Israel y procurar su aniquilación total. Besorá es una buena noticia, pero una buena noticia de carácter monárquico, de un reino que debe de ser establecido y en este momento tiene que ser restaurado, del cual los judíos en este momento hablan exactamente de esta restauración y de esta venida de Yahushua HaMashiach, vuelto a Israel. La palabra Besorá significa entonces que alguien en Israel había sido coronado rey, y eso había sido hace mucho tiempo, que no se escuchaba porque a partir de la caída del reino de Yahudá con Nabucodonosor aproximadamente 600 años atrás, antes del nacimiento del Mochía o antes de nuestra era, el reino davídico había sido destruido y la azúcar de David estaba caída. Debido al hecho que la palabra evangelio tenía también una connotación política en el mundo antiguo, los traductores del Nuevo Testamento hebreo virtieron la palabra llamada como Besorá a evangelio. Por esa razón la cambiaron. ¿Por qué cambiaron esta palabra Besorá como evangelio? Dentro del Imperio Romano, cuando le nacía un hijo al César, se decía: un hijo ha nacido a la casa real. Y esta noticia era el evangelio. O cuando un nuevo emperador era coronado en Roma, los heraldos, los que anunciaban esta noticia, decían: escuchen la buena noticia, un nuevo rey ha sido establecido en el imperio. O cuando un general regresaba victorioso de una batalla, se le anunciaba al emperador un evangelio, una buena noticia. El César tiene conquistada una nueva ciudad o una nueva región o un nuevo país. Así que la palabra Besorá, en el contexto del mensaje que transmitía Yahushua, es que ha llegado el tiempo para que un rey de la casa de David se siente en el trono y restaure el reino de Israel, para que se cumpla la promesa venida de generación en generación, que había de ser establecida en Israel. Su reino de Kohanim y de Israel es la nación escogida por Yahuwah para establecer ese reino aquí en la tierra. Y precisamente el libro de Matillahu, de Mateo,
1:1 nos habla exactamente de este nacimiento monárquico, de este rey que había nacido. Ustedes serán para mí un reino de Kohanim, de representantes, una nación Kadosh apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Besorá, por tanto, es un significado en que un descendiente de David que está para ser coronado como rey en Yarushalayim. Matillahu 1:1, que es lo que acabamos de leer, las palabras en hebreo, Ele Toldot Yahushua ben David ben Abraham. Un descendiente de David está para ser coronado rey en Yarushalayim. El impacto político de las palabras de Yahushua, el contexto del mundo en el que él vivió, con la presencia de Roma como sus opresores, con las legiones romanas, porque todo Roma había conquistado la tierra de los Yahudí, pero no al Yahudí de la tierra, que es algo muy diferente. A pesar de que Roma estaba metido entre la tierra de Jerusalén, Yahudá no estuvo metido en la tierra de Roma. La tierra de Israel se encontraba sumergida en su alrededor por romanos, donde no podían ejercer ningún juicio sobre sus habitantes. Tenía que ser llevado al regidor de un pueblo o su zona geopolítica. Roma sabía que en cualquier momento Israel se podía levantar en armas, podía levantarse en contra de sus opresores. Israel no aceptaba el culto al César. El pueblo de Israel estaba parado firmemente diciendo: Shema Yisrael, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad. Escucha Israel, Yahuwah nuestro Creador, Yahuwah uno es. Estas palabras de Yahushua, un rey, está para ser coronado en Israel, en un país dominado por un imperio, con un César al frente que exigía sujeción total. Estas palabras de Yahushua debieron haber sido extraordinariamente poderosas, porque juntamente con esa proclamación en el tiempo del reino prometido, y se estaba cumpliendo en ese mismo momento, y no solo de palabras como muchos que se habían proclamado como Mesías, sino que estos eventos están siendo respaldados por milagros sorprendentes que nunca antes en la historia del pueblo de Israel se habían revelado, se habían manifestado, y mucho menos sobre la tierra de Israel. En otras palabras, la seriedad por parte de Yahuwah en establecer su reino en Israel y desde Israel para el mundo entero estaba siendo confirmado por señales únicas en su clase. En el tiempo de Yahushua HaMashiach no hubo ningún enfermo, no hubo ningún muerto, no hubo ningún ciego, no hubo ningún cojo, no hubo ningún hambriento. Mateo 11:5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, levantados, y a los pobres es anunciado la Besorá, la buena nueva. Lucas 7:22. Y respondiendo Yahushua les dijo: ir y hacer saber a Juan, a Yohanan el inmersor, lo que han visto y lo que han oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciada la Besorá. Yeshayahu, Isaías 61:6. La rúa de Yahuwah está sobre mí, porque me ha ungido Yahuwah. Esto es lo que significa Mochía. Me ha ungido Yahuwah, ungido de Yahuwah, y me ha enviado a proclamar Besorá,
buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárceles. Mochía, como ya lo acabamos de ver, traduce ungido de Yahuwah. Esto significa Mochía. La palabra Machía o Mesías, como muchos lo conocen, traduce ungido con aceite y está decodificado con el Strong H4886, que viene de la palabra Machá, ungido con aceite. Son dos cosas diferentes. A los Machá o a los Machía o a los Mesías son ungido, es una unción que hacen los hombres, ya sea para un rey o para un Kohanim, un representante. Pero a Yahushua HaMochía lo ungió Yahuwah. Él es su escogido, Él es su elegido, su enviado, para que precisamente la escritura de lo cual nos dice que para que Él sea primogénito en todo, para que Él sea el primero en todo. Toda esta perfección relacionada con el Torah y la comunión con Yahuwah no solamente es el terreno de la carne o el mundo terrenal, sino en el mundo, en el Rúa, en la parte interior. Los ciegos ven, son las personas que no tienen a la Ruach HaKodesh, pero les da para abrir su entendimiento y ellos puedan, aunque no tengan ojos, puedan ver el mundo, el plano espiritual o en el Rúa, para que ellos puedan verlo. Los cojos, cuando se refiere a los cojos, son las personas que andan en sus propios caminos y no andan en los caminos de Yahuwah, quiere decir Halajot, caminos de Yahuwah, y Derek, los caminos del hombre. Aquí tenemos algunos pasajes sobre sobre los caminos. Los leprosos, para aquellos que necesitan ser limpiados de sus pecados y de toda inmundicia. Cuando se refiere a los sordos, son los que antes no oían el Torah y ahora son libres para oír y escuchar el Torah. Cuando habla de los muertos, la promesa, y a los pobres y humildes es anunciado. Los muertos. Isaías 61:1 nos da otro tipo de lista muy diferente a la que leímos en Matillahu y Luca. Aquí en Isaías nos habla de abatidos, vendar a los quebrantados, dar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de cárceles. Entonces vemos que Yahushua recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la besorá del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia. Esto sucede aún en el mundo secular. Cualquier candidato a la presidencia que quiera hacer o proclamarse como presidente de un país, hace exactamente lo mismo. Recorre todo el país, desde la parte más lejana hasta llegar a la parte central. Y esto es una garantía que precisamente no va a ganar las elecciones, pero él está haciendo, anunciándose, dándose a conocer. Está claro que los candidatos muchas veces se valen del poder de su lengua, haciendo promesas y no cumplen. Como hay un dicho que dice, el que tiene más saliva, que coma más pinole. El que puede envolver con falsas promesas, falsas palabras al pueblo, muchas veces esos son los presidentes que logran quedarse a cargo de la presidencia de su país. El candidato tiene que retirarse a los campos, a las ciudades, recorrer de norte a sur, de este a oeste y terminar exactamente en la capital, prometiendo estar cerca de sus conciudadanos, conociendo sus necesidades,
conociendo sus carencias, muchos se atreven a dar regalos, despensas, alimentos, otros incluso llegan a dar dinero económicamente. Ustedes conocen perfectamente esta historia. Por esa razón no nos vamos a meter en este tema. Por esa razón Yahushua no es lo mismo, porque Él promete y cumple. Y la manifestación de su poder, otorgada por el Padre, por Yahuwah, se hace inminente y presente cuando dice: mi testimonio es verdadero. Y aquí les dejo estos pasuquín para que los puedan leer tranquilamente en casa. Yahushua hizo asimismo su recorrido por toda la región donde había estado asentado desde el principio las 12 tribus de Israel, incluyendo las 2 tribus y media que se encontraban al otro lado del Jordán, visitando las sinagogas, anunciando Besorá, las buenas nuevas, la sanidad de los pueblos. Era la verificación innegable de que el anuncio de la llegada de ese rey escogido por Yahuwah, ese ungido de Yahuwah para gobernar el pueblo de Israel, había llegado. La época en que se encontraba el pueblo de Israel y Yahushua en ese momento era un momento revolucionario, prácticamente un llamado a las armas. Esto era lo que el pueblo de Israel creía que se iba a proclamar. Ustedes recuerdan este Bar Abba, que al final, antes de que colgaran al Mochía, dice que lo pusieron a un lado, lo compararon con él. Bar Abba significa hijo del Padre, y lo pusieron a un lado de Yahushua HaMashiach, para que el pueblo decidiera y escogiera a uno de los dos. Este hombre, Bar Abba, era un guerrillero, y que precisamente, probablemente, el hijo del Padre, Bar Abba, creían que él los podía liberar de esa opresión del Imperio Romano. Y Yahushua HaMashiach, como no hizo esa revolución o esa proclamación de tomar las armas y expulsar al pueblo romano, por esa razón lo asesinaron. Hay más cosas que tenemos que profundizar sobre este tema. El procurador romano tenía un palacio real en el corazón de Jerusalén, y el Heikal, el templo que había edificado Herodes para el pueblo de los Yahudí, mismos que era el centro de servicio de los Kohanim, y el pueblo estaba siendo custodiado por soldados romanos, que estaban dispuestos a intervenir a la más mínima revuelta para evitar que pudiera levantarse en contra del César. Asimismo, Roma le impuso a Israel un rey, el César, y un imperio, el imperio romano. Aun cuando el Am Yisrael, el pueblo, se le permitió el estudio de la escritura del Torá, dirigir los servicios del mismo templo, mantener las prácticas y costumbres del pueblo de Israel, entre las diferentes corrientes de pensamiento por parte de los rabinos de aquella época, Roma había colocado una insignia imperial que era un águila muy grande, exactamente en la entrada del templo, mientras que los centuriones y soldados mantenían sus costumbres paganas. Usted puede imaginarse esta época en donde, si usted viviera exactamente en ese tiempo, se daría cuenta que usted está en la tierra de Israel, dominada, custodiada y viviendo gente con tradiciones y costumbres paganas a las que habían sido impuestas por nuestro Creador, que tenían que ser guardados, tenían que expulsar a todos esos pueblos, y sin embargo había un intruso, un imperio en medio de la tierra de Israel. Y precisamente el Imperio Romano, donde habían impuesto completamente sus leyes, estaban todas las calles, los barrios alrededor por donde ellos andaban, había templos paganos,
centros de prostitución imperial, juegos, diversiones, apuestas, y no faltaba, pues con mucho más razón, el culto al emperador practicado por todos los soldados romanos. Por lo tanto, en diferentes ocasiones intentaron obligar al pueblo de Israel, a los Yahudí, en imponer esa cultura al pueblo israelita. Cada vez que el pueblo romano imponía sus prácticas paganas, a aquellos que estaban firmes en su Creador y en su emuná, en su fidelidad, las revueltas se levantaban. Y esto causaba que la sangre israelita fuera derramada en cualquier lugar. Imagínese usted este cuadro. Usted está en su casa, ahí donde usted vive. De repente un invasor, llega a vivir a su casa. Y usted ya no puede ir al baño las veces que quiere ir. Ya no puede bañarse las veces que quiere bañarse. Ya no puede dormir las veces que quiera dormir. Todo está estrictamente vigilado y cuidado. Y no puede comer usted lo que usted sanamente para su cuerpo, para cubrir su cuerpo, para nutrir su cuerpo, no lo puede hacer. Sino que ahora tiene que esperar el momento que les dé ese intruso en su casa. O les deje comer lo que ellos quieran comer. Y les traten de imponer aparte sus ideologías, su creencia, su religión, su dogma, y aparte les tienen que ser sumisos a ellos. Imagínense este cuadro, ¿qué harían ustedes? No es causa por la cual esperarían a este Salvador, a este Redentor, el Mochía, a este ungido que estaban esperando que se levantara en armas. ¿No esperarían ustedes hacer lo mismo? Exactamente este es el mismo cuadro que estaba viviendo Yahushua HaMashiach en aquella época. Ahora vamos a hablar acerca del cetro. El cetro que representa la autoridad del reino. El cetro había sido quitado a Yahudá, y aunque había algunas cosas que tenían libertad para hacer, de la misma manera había cosas que les era prohibido. El Sanedrín de aquella época, que venía siendo la Suprema Corte de Israel, no tenían autoridad para dictar sentencia de muerte según lo que dice el Torá. Solamente los romanos lo podían hacer. Basta echar una mirada al Torá y ver que en la época de Yahushua no hubo ningún apedreado, ni la mujer que había sido encontrada en adulterio, ni el paralítico que llevaba cargando su camilla en pleno Shabbat, ni aún el mismo Yahushua, que para ellos según se encontraba violando el Shabbat y las leyes del Torá según los rabinos de aquella época. En diferentes ocasiones le recriminaron que por qué hacía esto o por qué hacía aquello. El cetro había sido quitado de Yahudá, no había una monarquía, porque no existía una monarquía israelita, una monarquía establecida por el pueblo de Israel, sino había sido establecida por Roma, un extraño. No podía ejercer juicios para su propio pueblo, y el sueño, y Tikvá, su esperanza, era la Besorá. ¿Qué es lo que hablamos que significaba esta Besorá? Un rey, un reino, establecerse para que él con autoridad y poder y con ese cetro de autoridad pudiera expulsar a esos invasores de la tierra de Israel. La palabra Besorá, o esta sería la única respuesta, la promesa de un reino, de volver a levantar un pueblo que por mucho tiempo había sido devastado, probado, llevado cautivo a tierras lejanas, y ahora estaban siendo sometidos por otro reino que vivía y habitaba entre ellos. Existía la promesa de que cuando ese rey apareciera, la nación entera sería restaurado, sería vuelto a resplandecer, pero por esta vez para siempre. Con la llegada de este rey, el águila imperial, que estaba exactamente en la mera entrada del templo,
esta águila imperial sería quitada. Serían echados fuera. Los cuarteles romanos serían eliminados. Los templos paganos serían destruidos. La idolatría imperial, el culto al emperador sería anulado completamente. Y nuevo tiempo de liberación y de emancipación, de prosperidad y de shalom. ¿Qué es lo que exactamente ha venido a transformar todas estas generaciones, 2000 años, después de 2000 años, que hoy se siguen proclamando culto al César? Se siguen proclamando en las nuevas iglesias que se han formado. Los profetas habían mantenido viva esta promesa, que habían sido y que habían pasado de boca en boca, de generación en generación, desde nuestro padre Abraham, pasando por Moshe Rabbeinu hasta esta época por Yahuwah. Pondría a un elegido suyo para que fuera su rey, su representante en medio de su pueblo. Salmo 2.6, Tehilim o Samar 2.6. Yo mismo he instalado mi rey, mi Melech, en mi monte Kadosh, Sión. La expresión mi rey se refiere a mi candidato. De esto es de lo que estamos hablando. Yahuwah puso a su candidato, puso a su representante, y por esa misma razón fue enviado a esta tierra como su representante, como su rey, como su candidato, como verso 7. Yo declararé el jug, el estatuto. Yahuwah me dijo, tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado. Pido de mí y te daré las naciones por heredad, y por posesión tuya los confines de la tierra. Los regirás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Exactamente este es el establecimiento de esa monarquía que viene del Shamayim y viene a ser establecida en la tierra de Israel. Yeshayahu 49. Tú que traes buenas noticias a Sión, sube sobre una montaña, sobre un monte alto. Tú que traes buenas noticias a Jerusalén, clama levantando fuertemente tu voz. Diga a las ciudades de Yahudá, aquí está tu Elohei, aquí viene Yahuwah, el majestuoso con mano poderosa, y su brazo gobernará para él. Miren su recompensa, está en él, y su retribución, su trabajo, está en él. Él es como un roé, como un pastor, un apacentador, que apacienta su rebaño, recogiendo sus corderos con su brazo. Los cargará junto a su pecho, gentilmente guiando a las ovejas, a la oveja madre. Zacarías 2:10. Canta, hija de Sión, regocíjate, porque aquí vengo, y yo habitaré entre ustedes, dice Yahuwah. Yohanan 12:15. No temas, hija de Sión, he aquí tu Melech viene, sentado sobre un pollino de asna. La firme promesa que Yahushua reinará sobre todo su pueblo y reinará sobre su pueblo, nunca más sería dominado por otro reino, ni por otro imperio, ni por otro rey. Yahuwah mismo extendiendo su reino, y vendría por medio de un descendiente de David para que lo representara en el trono. Este rey escogido gobernaría con poder, con fortaleza, con sabiduría, con ahabá a todos los hijos e hijas de Jerusalén. Este mensaje de redención del dominio sobre Israel es y se llama Besorá. Y la lengua que lleva este mensaje es visto como Mebaseret, mensajera de buenas noticias, la portadora del mensaje. Yeshayahu 48. Vemos entonces que Besorá significa que alguien ha aparecido y que requiere ser coronado rey de Israel. Este mensaje de Yahushua
despertó la esperanza que venía rodeando de generación en generación el reino davídico destruido, ocupado por un emperador romano extranjero, el cetro de Yahudá quitado de las manos, los hijos de Israel esparcidos por todas las naciones, teniendo a su pueblo exiliado y perdido, que aparezca un varón Yahudí diciendo: el tiempo se ha cumplido, la hora ha llegado, arrepiéntanse y crean en la Besorá, es decir, en la promesa de la coronación de un rey, que pondrá fin a los dominios de los imperios gentiles y paganos. Los nacionalistas israelitas estaban ansiosos de romper el yugo romano sobre los cuellos de los hijos de la promesa. De vez en cuando, aquí y allá, se habían levantado guerreros, caudillos, que habían intentado poner resistencia y derrocar la presencia del imperio romano sobre Israel. Y eran sofocados, eran apagados, eran puestos a muerte, puestos a juicios. Toda revuelta que se levantara, toda conspiración y todo intento de rebeldía. Yeshayahu 53:6: todos nosotros como ovejas nos descarriamos, cada cual se volvió por su propio camino, y Yahuwah cargó sobre él, Aleph y Tav, toda nuestra iniquidad. Él fue oprimido y fue afligido, él no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, él no abrió su boca. Mateo 10:16: he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes e inocentes como palomas. Hechos 20:29. Porque esto yo sé, que después de mi partida, lobos rapaces entrarán en medio de ustedes, no perdonando el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán hombres hablando cosas perversas para alejar tras sí a los talmidim. Cuando otro Yahushua, creando otro Yahushua llamándolo Jesús, otra Besorá llamándolo Evangelio, otro pueblo llamándolo cristianos, hablando de un Rúa diferente a nuestra Ima, llamándola Espíritu Santo. Segunda de Corintios 11:4: porque si alguien viene y predica otro Yahushua a quien no hemos enseñado, o reciben un Rúa diferente que no han recibido o aceptan, una Besorá distinta que no han aceptado, bien lo tolerarán. Hoy en día, en el año 2020, continuamos de la misma manera. Aunque ya no está la presencia física del Imperio Romano, la influencia que ha quedado psicológica, mental y en nuestras vidas a través de las generaciones y por las persecuciones, seguimos viviendo bajo el dominio romano, cambiando palabras, cambiando términos, cuando en algún momento tenemos esta oportunidad de regresar a nuestras raíces, de volver a los caminos, a las sendas antiguas y mirar los caminos, cuáles son los verdaderos caminos, cuáles son las verdaderas palabras que nosotros debemos comprender, cuáles son nuestras verdaderas raíces, de dónde es nuestro linaje, de dónde es que nosotros venimos. Nosotros hoy en día estamos comenzando a regresar a la tierra de Israel. Estamos comenzando a regresar al Torah de Yahuwah. Estamos comenzando a regresar a reprender todos esos imperios psicológicos, mentales y en nuestro corazón que han venido a oprimir esta libertad. Que Yahuwah los Baruch, es una bendición haber compartido con ustedes y espero que usted pueda compartirlo a través de su comentario. Es muy importante su comentario. Por más que lo intento, créanme, no estoy interesado en ganarme un premio a
las visitas o el que tiene más visitas, sino esto tiene que ver con la proclamación de la Besorá, con la proclamación cada vez que usted que conoce esta palabra y que se está llenando, se está alimentando de esta información, usted pueda bendecir con un mensaje ahí mismo abajo en esta inscripción, y usted pueda bendecir a otros que están comenzando a caminar en los halajot de Yahuwah. Yahuwah los barú. Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga rajamín sobre su Am Yisrael. Shalom, shalom.